La danza es memoria, tradición e identidad que se transmite de generación en generación. Hoy tengo la fortuna de conversar con Joel Arévalo, quien ha sido parte fundamental para la preservación de la guabina chiquinquireña. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría que Joel nos compartiera un poco de lo que ha sido su carrera artística. Bueno, yo nací acá en Chiquinquirá, Boyacá. Desde muy niño pues me gustó danzar, bailar. Y como a los 12 años decidí volverme bailarín profesional de ballet. Y pues en ese momento en Chiquinquirá no ofrecía ningún programa de ballet. Empecé en todos los grupos, hice parte de Danzas de los Andes, del Ballet Oscar Nieto, fui porrista, practiqué capoeira, todo lo que tuviese que ver con movimiento, pues yo estaba ahí presente para desarrollar pues todas las habilidades necesarias para cuando empezara a estudiar ballet. Cuando cumplí 17 años, mi mamá me llevó a Bogotá al ballet de Sonia Osorio, fue cuando entré al ballet de Sonia Osorio a los 17 años. Ahí duré 2 años, ahí conocí un maestro que se llama Fabián Franco, él era todavía bailarín, ahorita tiene la compañía Estesis Danza, ahí todavía no tenía esa compañía. Y vi que él era un bailarín muy distinto a todos los demás del folclore y yo le pregunté, él me habló de la SAP y me fui directamente a la SAP, hice el preparatorio de la SAP y a los 20 años entré a estudiar arte danzario. Mentiras, entré a estudiar artes escénicas, opción danza contemporánea. Y al mismo tiempo creé aquí la escuela de ballet de Chiquinquirá. Después al mismo tiempo pues iba estudiando y iba aquí trabajando el ballet y la danza contemporánea. Posteriormente trabajé en diferentes municipios como profesor de danzas. Después volví a la universidad a hacer arte danzario, entonces soy maestro en artes escénicas y maestro en arte danzario. Y empecé a crear una investigación sobre el llamado a la danza y cómo el llamado a la danza, lo que sentimos todos nosotros los bailarines, pues es influido por el contexto, por la técnica, por los maestros y me llevó a reconciliarme con mi tradición que era la guabina chiquinquireña. Yo siempre vi una foto de niño como de 7 añitos bailando la guabina y es mi recuerdo más antiguo que tengo de la danza y yo dije no, tengo que reconciliarme con la guabina chiquinquireña y hice una creación de investigación con todos mis recuerdos y con todo lo que yo sabía. Entonces ese fue mi trabajo de grado de arte danzario y di muchas herramientas para que la tradición de la guabina o del pasillo, las tradiciones chiquinquireñas tuvieran más sustentos teóricos, danzarios, prácticos y técnicos para que se preserve las tradiciones lo más cercano posible a la realidad de cómo fueron creadas y construidas. Y en este momento pues sigo siendo el maestro de ballet del INDECUR, ya cumplo 3 años trabajando con la alcaldía. Y bueno, yo creo que más o menos esa es una hoja de vida de lo que he hecho. Sí, súper larga, no me sabía toda esa historia tuya. Bueno, con todo lo que nos contaste, actualmente, ¿cómo ves la guabina desde lo que has trabajado? La guabina se ha fortalecido desde hace como unos 4 años, 5 años se ha argumentado más. Por eso mismo, porque digamos el Festival de la Guabina, que lo maneja la maestra Carmen con su corporación, ha perdurado en el tiempo, ya lleva 30 años. Ella me cuenta que desde el 84 estaban pensando hacer el Festival de la Guabina, el concurso, y cómo ese concurso también se ha transformado y cómo ha perdurado pues esa tradición y cómo se han transformado y cómo se han dado cuenta ellos mismos en el festival, no, esto no es así, esto no se baila así, porque al principio cuenta ella que se bailaba ballet folclórico. Claramente, porque tenemos una influencia del ballet folclórico de Sonia Osorio, porque tenemos uno de los mejores bailarines, Oscar Nieto, y hace que nosotros, toda la región y Chiquinquirá, Occidente, Boyacá y Ricaurte, bailemos de ballet folclórico, bailemos de ese estilo y pensemos la danza desde ese estilo, porque es el maestro más grande que ha tenido pues, y el mayor de todos.
hace que todos terminemos pensando desde esa forma la danza. Entonces la guabina ha empezado a escalar y yo creo que pues me han dado esta entrevista porque yo en realidad soy un bailarín contemporáneo que entrena en ballet y experimentó con la guabina chiquinquireña. Yo desarrollé esa guabina dándole una dramaturgia real de lo que era la guabina, cómo la gente se prometía el amor en esta iglesia siendo peregrinos y no se casaban en ese momento, sino decían, en un año si nos encontramos nos casamos. Entonces como una tradición religiosa la fuimos convirtiendo en una danza de promesa de amor, como somos relativamente, literariamente románticos y lo desarrollamos en una danza. Entonces yo hice ese estudio de la dramaturgia de la danza pegada a lo que tiene la letra y a las historias que la rodean. Entonces digamos, por ejemplo, yo encontré que los codos, el paso de los codos se da pues porque los peregrinos rodeaban los pasillos de la basílica y rozaban los codos y entonces se creó el paso de los codos porque se coquetean de esa forma. La maestra Carmen también decía, esa era la red social en la que se encontraba la gente, la iglesia, el domingo en la iglesia porque no había cómo socializar más en otro espacio. Entonces en los pasillos de la basílica terminaba la gente a través de la mirada coqueteándose o simbolizando que les gustaba. Entonces el paso de los codos, el rezo, sí, todas esas posturas y cómo están rezando y a pesar pues pueden estar rezando por el amor o porque un pariente está enfermo y cómo alrededor pues la gente a través de la mirada se coquetean o se decían más información y cómo todos los pasos de la guabina tienen eso. Y creo que se había desvirtuado de pronto porque la maestra Carmen también pues ya lleva 30, 40 años haciendo eso y empieza a tener un desgaste y claro, necesita que los nuevos directores empecemos a ayudar a cultivar esa nueva información o a rescatarla. Claro, yo hice esa guabina llena de todo ese material y rescatando, bueno, no sé si sea rescatar la palabra, retomando toda esa información y imprimiéndosela a una sola composición coreográfica y dio esa creación ya hace 3 años con la que ganamos, con la maestra Nasli Bernal Salinas, que es maestra de la Universidad ASAP, y yo estaba todavía, ahí ya estaba terminando también como maestro en arte danzario. Los dos vinimos acá y hicimos esa interpretación y le gustó muchísimo a la gente. Y creo que eso hace parte de que esté en esta entrevista y que la guabina no sea tomada tampoco a la ligera como muchos bailes folclóricos, que la gente va haciendo como imitando, pero sin darse cuenta que cada movimiento tiene una simbología, una dramaturgia, unos significados significantes, que no está ahí porque sí, porque se veía bonito, ¿no? Que las trenzas y los moños rojitos porque se veía bonito, no, todo eso tiene unos significados muy profundos frente a la cultura, el contexto, el tiempo en el que fue creado y cómo la gente retomaba todas esas costumbres de danzar para conquistarse como pareja. Exacto. Y bueno, se conoce muy bien que la guabina chiquinquireña es una memoria viva de la ciudad mariana. ¿Qué cosas o qué aspectos no deberían cambiar de esa tradición nunca, a pesar de los años, de lo que ha cambiado, de lo que has retomado de la guabina? ¿Qué no debería cambiar? No debe cambiar ese simbolismo religioso. Aunque nosotros como chiquinquireños no percibimos directamente que somos religiosos porque vivimos acá dentro de la religiosidad. Sí, nosotros nos damos cuenta que somos un municipio absolutamente religioso que tiene 42 iglesias entre cristianas y evangélicas y nos rodea un círculo supremamente religioso y crea esta danza que tiene todos esos significados religiosos. Yo creo que eso es lo que debemos preservar. Que nos demos cuenta que es un baile cristiano, que si la pareja no se toma, es porque en la Biblia dice que no hay que tomar a la pareja, que no hay que abrazar a su pareja, sino hasta que ella sea la esposa. Entonces por eso no es un baile agarrado, sino es un baile suelto y se acompañan, porque todavía no son esposos y no se pueden tocar, no se pueden acercar porque no es debido para la iglesia, para Dios. Entonces yo creo que todos esos significados
que a veces los maestros de danza o a veces los que están incursionando en este nuevo ritmo, pues a veces como que no comprenden por qué ocurre eso. Todo tiene un lenguaje religioso, tanto el vestuario, las posturas, la forma, la devoción, cómo se miran, todo tiene un lenguaje religioso y eso debe perdurar para siempre de la guabina chiquinquireña. Y hablando de lo religioso o pues desde tu carrera, ¿qué te llevó a hacer ballet folclórico o a centrarte en eso? En el ballet, Sí, en llevar la guabina al ballet. ahí está también, tú lo enlazas porque de pronto ya lo entendiste ahí mientras lo estabas escuchando. Ujú. El ballet en su creación es la representación de los ángeles. Sí, las grandes bailarinas en su libro Ana Pabloa escribió que las bailarinas eran los representantes de los ángeles en la tierra, que por eso se subían a las puntas y que por eso extienden sus brazos y sus piernas como si fueran las alas de los ángeles. Y por eso no utilizamos la cadera, porque es la parte sexual. Entonces los ángeles no tienen sexualidad y tampoco van a representar sexualidad. Entonces los bailarines de ballet representan los ángeles en la tierra. Entonces yo vi ese enlace también antes y yo dije, pues va a ser fácil hacer la adaptación de los pasos de la guabina en ballet clásico, en puntas. Ok. Porque los dos hablan de religiosidad y Ujú. los dos hablan de Dios y las posturas son muy parecidas. Vale, vale, sí. Em, a través de tu experiencia, ¿qué diferencia has visto entre una ejecución artística tradicional y de una escénica? El empirismo. Aquí han ganado muchas parejas porque traen ese empirismo natural de interpretación. Se nota porque son genuinos, porque no está estudiado, no está fingido, porque es algo que son ellos mismos. O sea, es como un actor natural. Ellos no están actuando, ellos son las personas que están siendo objeto de fe a través de la guabina. Sí, en cambio, un escénico como yo, como la maestra, pues sí creamos unos personajes. Y yo le decía a ella, bueno, aquí estos dos peregrinos se van a casar, pero dentro de un año. Entonces, esa mirada, ese acercamiento debe ser pues algo majestuoso, una mirada, una seña, y debe estar lleno de amor y de compromiso con Dios. Entonces, pues nosotros sí los llenamos de elementos escénicos, pero cuando alguien es empírico, lo llena desde su propia persona. Sí, es muy buena explicación. Muchas gracias. Eh, ¿Qué elementos hace a la guabina chiquinquireña única ante otras guabinas? Yo descubrí que era una obra maestra. En mi persona, no digo que no se había descubierto, no. Yo descubrí en lo personal que era una obra maestra que estaba desvirtuada por el mismo empirismo, que la gente no la había estudiado y que ya la tomaban como algo folclórico, algo hecho por los campesinos, algo que es ahí. Pero cuando uno se da cuenta, el maestro que creó la canción, pues Urdaneta era un erudito de la música y creó este bambuco arrumbado o rumba bumbacada que hace confundir a la gente cuando va a bailar. Por eso es tan bonita, porque es que es única en su ritmo, solo en su ritmo y en su composición hace que él creó esa rumba aprovechando también el auge del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá y del matrimonio del hermano para que esa obra terminara siendo una obra maestra como ahorita la conocemos. Sí, la gente en cualquier parte del mundo puede reconocer la guabina chiquinquireña como un himno folclórico de Colombia de los más reconocidos. Ahorita se murió esta actriz y la actriz cantaba el cuchipe, cantaba la guabina y cantaba el pasillo de Flores Negras. Ujú. Y también podemos ver que la guabina
va escalando. Digamos, ahí se nota que es una composición moderna porque pues, fue creada como en el 2000, en 1920, 1910, entonces fue una composición contemporánea. Y Urdaneta pues no fue torpe y dijo, no, si aquí se va construyendo, pues la va sumando. Entonces al principio era solo la melodía, después construyeron la letra, la sumaron, después la letra tenía 2 voces y esa fue la última edición que él dejó ahí escrita por él mismo y cantada a 2 voces y ahí está toda la composición de él. Yo creo que eso es lo que más lo hace y que permite danzar sin perder el enfoque de la obra y nos hizo reconocernos a todos a través de esa canción. Porque antes de la guabina pues se bailaba en los pasillos, se bailaba el torbellino, se bailaban los bambucos, pero no había una canción que nos representara a nosotros nuestra religiosidad. Entonces él fue muy hábil y le puso guabina chiquinquireña, porque le puso apellido para que no se la llevaran de acá. Sí, para que se reconociera que es de acá y sí. Es para acá y para los de acá. Así como Jorge Velosa, los carrangueros de Ráquira, para que se quedara ese apellido de Ráquira perdurado en el tiempo. Bueno, hablando de la ejecución artística, ¿qué tanto influye la expresión facial? Pues en realidad la guabina danzada es una danza interpretativa, o sea, no hay una ejecución de movimientos amplios del cuerpo, ni virtuosidad, ni es que el bailarín tiene que tener una flexibilidad, un entrenamiento de 5 años como el ballet, sino es una interpretación genuina del bailarín. Y sobre todo el gesto corporal y el gesto facial. Sí, el bailarín debe estar de verdadmente inmerso en el personaje de la guabina que está conquistando o está conociendo el amor que la Virgen le puso al lado. Sí. En cuanto al nivel cultural, ¿qué crees que pasaría si la guabina chiquinquireña dejara de practicarse, se apagara? De pronto, en un futuro un poco más distante, cuando Chiquinquirá sea una ciudad, una metrópoli, pongámosle dentro de unos 40 años, 50 años, entonces Chiquinquirá ya abarca hasta Saboyá y ya tiene todos los demás municipios ahí. Entonces yo creo que empieza a ser ya un segundo plano la cultura, como en Bogotá. Entonces en Bogotá es el pasillo, la gata golosa, pero es reconocido como algo como que sí, como que así bailaban hace unos tiempos, pero nadie lo estudia, nadie lo hace, no hay un festival del pasillo de la gata golosa que lo perdure, que lo mantenga, entonces como que se va perdiendo. Y si digamos nosotros o la familia que tiene la corporación de la guabina chiquinquireña no la siguen desarrollando, pues sí va a tender a desaparecer. Y en cuanto a nivel personal, ¿cómo te sentirías respecto a eso? Yo creo que si sucede es también porque no evoluciona. ¿Sí? Si no evoluciona, pues tiende a desaparecer. Entonces, digamos, o cuando ya un género musical ya muere. Por ejemplo, el tango es un muy buen ejemplo. Comenzó a final del 1800, perduró, pero ya no hay orquestas de tango, ya la gente no saca un tango nuevo, ya no sucede nada con el tango y va quedando en la historia del tango. Entonces yo creo que sí va a pasar de que quede como algo guardado, si alguien no llega a sacar una nueva versión o no llega a armarse un grupo que diga, no, aquí vamos a desarrollar solo música chiquinquireña, que es guabina, torbellino, pasillo y carranga, y se dediquen a componer nuevas canciones. O sea, también es decisión de los artistas que decían hacer cosas nuevas. Bueno. Para terminar, ¿me podrías decir en una frase qué es la guabina chiquinquireña desde su perspectiva, desde su experiencia y desde la comunidad? ¿Qué es para ti la guabina chiquinquireña? La guabina chiquinquireña es el reflejo cultural de un territorio
donde la espiritualidad es lo general en todos nosotros. Yo comprendí que era totalmente religioso porque todos lo somos acá en este municipio, así no lo queramos de pronto directa o indirectamente, somos muy religiosos, y cuando vemos algo que representa el pecado, que representa algo que está mal hecho, nosotros nos hacemos a un lado, porque no lo permitimos, nuestra cultura no lo permite. Entonces la guabina es el resultado final de esa religiosidad que tenemos todos nosotros, los chiquinquireños y toda la región. Bueno. Yo quería leerles. Sí. Yo hice un poema de tanto estudiar la guabina hace 3 años, terminando me cuenta que Urdaneta pues es un genio. Entonces yo le creé un poema a Urdaneta, también rompiéndome mis estereotipos, porque pues uno a veces cree que como bailarín solo tiene que dedicarse a moverse, a ser bonito, a estar bonito, a salir bien en la escena, pero uno también puede llegar a escribir cosas muy bonitas. Y esto lo escribí y al final me di cuenta que había escrito algo muy bonito. Y dice: gran inspiración, Alberto Urdaneta, sensible al sonido, llevando consigo una gran inspiración. El maestro visitaba a la Virgen, era algo familiar, que lo hacía sentir una sensación particular, dejando una semilla inspiracional al escuchar las campanas de la iglesia vibrar. Prontamente mi hermano se casará en la iglesia que con tanta devoción honrará. Busco un regalo, busco algo particular. ¿Qué tal una canción? Se la voy a preparar. Recuerdo las campanas de la iglesia vibrar, con un sonido a la gente llamar, porque tienen ese sonido que en mi mente me hace pensar. Camino por las calles, pienso frente a mi piano, me acuerdo del retrato y que le compongo a mi hermano. Hasta las extrañas lo siento, esa iglesia me conmueve, pero esas campanas no salen de mi mente. Tin, tin, y la gente corre. Tin, tin, la gente se mueve. Encontraré en mi piano ese tono de campana para que me acompañe donde yo quiera tocarla. Tin, tin, la gente se mueve. Tin, tin, la gente corre. Muy lindo. ¿Tú lo escribiste? Sí, es mío. Wow, muchas gracias por compartírmelo, por compartirlo, y gracias por atender a mi llamado de la entrevista. Gracias por la información que nos brindaste y algunas palabras finales. la campana. La campana de la iglesia. Dice un maestro que estudió que esa fue la inspiración de la guabina, y por eso se hace tin, 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 que es el sonido de la campana. Y de ahí, y yo digo que es un genio porque pues como de un sonido tan normal pues se desarrolla una canción tan profunda. Eso solo lo hace un genio. Y Chiquinquirá tiene pues muchos artistas que todavía no se conciben como genios, pero en realidad aquí hay mucha creatividad, mucha sensibilidad y muchos artistas que tenemos que todavía dar mucho por la cultura y por nuestro país que está en guerra, y a pesar de eso pues somos unos artistas en un país en guerra. Muchas gracias.